Camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a este primer podcast de la juventud. Soy Pedro, director de la revista y presentador también de este espacio. Un espacio que queremos que sea parte de la vida de cada vez más jóvenes. Es un espacio para la reflexión, un espacio para el debate. Estamos muy contentos de anunciar este nuevo formato en nuestras redes sociales y acompañar todo el trabajo previo que veníamos realizando durante todo este año 2021 con la revista Juventud. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya tenéis esa revista en las manos y otros no conocerán esa revista. La publicamos hace unas semanas, es una publicación del Consejo Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas y queremos acercar el debate y la reflexión comunista a los jóvenes trabajadores que están angustiados porque no pueden llegar a fin de mes, porque no pueden pagar el alquiler, a los estudiantes que ven que les suben las tasas, que les imponen nuevas leyes educativas y al final familiarizar a todos esos jóvenes con la propuesta política de la juventud comunista. Consideramos que hay alternativa al capitalismo y consideramos que esta revista tiene que servir como una declaración de guerra contra el capitalismo contemporáneo. Y queríamos trasladar todos esos contenidos de la revista a un formato novedoso, un formato distendido, como es este primer programa en el que estamos inaugurando hoy. Un programa que tendrá una duración de unos 30-40 minutos, dependiendo de la ocasión, y que tendrá, aparte de lo que son los entrevistados en el plató del programa, haremos entrevistas a pie de calle, contaremos con personalidades de la cultura, de la comunicación, de la política, del movimiento obrero, y estamos en este caso con Astor García, secretario general del Partido Comunista de los Trabajadores de España. ¿Qué tal estás, Astor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Bien, ¿el viaje está aquí bien? El viaje bien, en tren, para no contaminar. Muy bien. Teresa Rivera estaría orgullosa seguramente de todo esto. Seguro. Y con Javier Martín, secretario general de los CJC. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, muy orgulloso de estar aquí porque sé bien de primera mano todo el trabajo que hay detrás. Sí. Y también por la importancia que creo que tiene para los tiempos que se avecinan, tiempos convulsos, tiempos de lucha, tener un espacio propio para la juventud trabajadora y sobre todo un espacio propio para la voz de los comunistas y para que llegue directamente la voz de los comunistas a los jóvenes. Sí, la verdad que en los últimos tiempos y en estas últimas semanas hemos visto sobre todo las movilizaciones, por ejemplo, del metal en Cádiz. Hemos tenido también nosotros el Congreso del Partido del Centenario, un congreso fundamental, que también hablaremos un poco de él luego. Y hemos tenido también movilizaciones en el campo estudiantil. Parece como que empieza a brotar como cierto movimiento, cierta energía, cierto en determinados sectores. ¿Verdad, Astor? Sí, hombre, yo creo que el tema de la huelga del metal de Cádiz casi podríamos pensar que es un punto de inflexión. Sí. Después de varios años ya, muchos meses, varios años de desarrollo de la crisis y parecía, ¿no?, que un poco de resignación por parte de la mayoría trabajadora, pues estamos empezando a sacar cabeza. Yo creo que la importancia de lo ocurrido en Cádiz es fundamentalmente que ha vuelto a poner en el centro del tablero la cuestión de clase, la lucha obrera, ¿no?, que parecía que estaba desaparecida, ¿no? Ha permitido ver que cuando los trabajadores no van a trabajar no hay beneficios para la patronal. Y yo creo que un elemento especialmente importante de la lucha de Cádiz es que ha despertado una tremenda solidaridad tanto en el propio Cádiz como en el resto de España, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que por eso quizás le damos más importancia o vemos con mayor interés esta cuestión, porque se visualiza algo que hacía tiempo que no se veía con tanta claridad, quizás desde las movilizaciones de la minería, ¿no?, que es el cómo toda la población de un territorio sale a la calle a defender y a apoyar un sector fundamental, ¿no? Entonces yo por eso creo que es ese punto de inflexión y creo que abre una etapa nueva. Sí, y creo además un punto de inflexión sumamente importante, ¿no? Porque yo creo que, y esto es muy importante, una reflexión sobre todo para la juventud también, porque ahora gran parte de la juventud trabajadora, esa juventud que ha vivido entre dos crisis y demás,
afrontaba un periodo nuevo, digamos, con gobierno socialdemócrata, ¿no? Sí. Y durante los periodos de gobierno socialdemócrata, evidentemente, la socialdemocracia, a través de sus promesas, a través de su capacidad de generar ese consenso social y demás, pues tiene más capacidad para adormecer, digamos, las posibilidades de protesta social. En ese sentido, cualquier punto de inflexión, por localizado, por pequeño que sea, tiene una importancia enorme, porque abre las posibilidades de un campo de lucha independiente, ¿no? Para el conjunto de la clase y los sectores populares. Ahí hemos visto una escalada durante este curso, las movilizaciones con el tema de la luz, movilizaciones obreras como la de Cádiz. Es verdad que la de Cádiz es especialmente significativa, las movilizaciones estudiantiles que comentabas tú, Pedro, y yo por seguir un poco con lo que decía Astor, yo creo que tiene carácter casi ejemplificante lo ocurrido en Cádiz, no exclusivamente por lo que ha ocurrido en la propia huelga, digamos, en las propias barricadas, sino, como decía Astor, todo lo que ha ocurrido en torno a Cádiz. Sí, ¿no? la repercusión, ¿no? Exactamente, el apoyo de los vecinos, en primer lugar, el apoyo de todos los sectores del propio pueblo a la lucha de la plantilla, pero también la solidaridad despertada en todos los puntos del país. Yo creo que eso sitúa un poco por qué raíles tiene que caminar, o por qué raíles, al menos pensamos nosotros, que tiene que caminar la respuesta a la crisis en el próximo periodo, ¿no? Donde la centralidad del mundo del trabajo es una cuestión esencial, ¿no? Y esa centralidad del mundo del trabajo no significa exclusivamente reducirse, digamos, a reivindicaciones económico-inmediatas, sino que sean los centros de trabajo, en las fábricas, en los polígonos, donde esté el epicentro, el núcleo de la combatividad, porque es ahí donde se vive más directamente la contradicción capital-trabajo, porque es ahí donde están estructurados homogéneamente aquellos que tienen un interés absolutamente contrario y antagónico al de los capitalistas, y porque el ejemplo, sobre todo esos sectores más avanzados, con más tradición política y sindical, sirve también, inculca cierto entusiasmo en el resto de capas populares, ¿no? Hombre, déjame que te diga una cosa. Hay otro elemento muy significativo de esta huelga de Cádiz, que es la famosa tanqueta. La famosa tanqueta que demuestra muy a las claras y enseña a toda esa gente que a lo mejor nunca había experimentado en sus carnes lo que supone un gobierno socialdemócrata, ¿no? Expresa muy a las claras cuál es la actitud del gobierno de la socialdemocracia hacia una movilización que está poniendo en duda o que está afectando a un sector estratégico, ¿no? De la economía. Es decir, en el momento que tienes una huelga que se alarga un poco más de lo que a lo mejor habían previsto políticos y empresarios, pues resulta que para que la cosa se vaya encauzando pones una tanqueta a pasear por los barrios de Cádiz, ¿no? A ver si alguien toma el mensaje, ¿no? Claro, y eso lo comentábamos un poco en Twitter, comentamos un poquillo eso. Claro, si con una huelga por la negociación de un convenio de unas semanas de duración son capaces de estos niveles de represión, pues imaginemos qué no haría el gobierno socialdemócrata. Y eso tiene también un carácter de aprendizaje, yo creo, para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, para, como decía antes cuando en la presentación, los años convulsos que se avecinan. Claro, porque ¿qué tenemos sobre la mesa ahora mismo? Tenemos todo el tema de la reforma laboral, estamos en diciembre, la señora Yolanda Díaz se ha comprometido tantas veces, ¿no?, a derogar esa reforma laboral. ¿Qué va a pasar ahora realmente, Astor? Bueno, creo que está clarísimo que derogar no se va a derogar nada. Lo que va a haber es la elaboración de una nueva reforma laboral, lo llamen como quieran. Está dentro de lo que es incluso el programa de gobierno, el que firmaron Unidas Podemos y el PSOE, ¿no? Que habla de, antes de decir que van a reformar cosas, a derogar cosas de la reforma laboral, perdón, lo que pone es que van a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Y esa es la línea por la que están yendo. Lo que están haciendo es utilizar como parapeto, o como excusa más bien, toda la movilización que ha habido desde la aprobación de 2012 de la reforma laboral del PP, pero también que la hubo en el 2011 con la reforma del PSOE, ¿no? Aprovechar toda esa indignación que había en el movimiento obrero y sindical para utilizarla como excusa para decir, oiga, nosotros estamos quitando cosas de aquella reforma, pero al mismo tiempo lo que no dicen es, y os estamos colocando prácticamente un modelo distinto de relaciones laborales, ¿no? Un modelo distinto que va a ser flexibilidad a tope para la patronal y lo que nosotros venimos hablando de la generalización del trabajo a demanda. Oye, tú vienes a trabajar cuando a mí me interese, te pago por lo que vengas, y luego el resto del tiempo, pues ya si eso tienes un ingreso mínimo vital o alguna cosita que nos inventemos, ¿no? Claro, es que lo que estamos viendo y vemos en las ciudades que se está llenando, por ejemplo, cada vez más de repartidores de comida a domicilio, por ejemplo,
o hablas con cualquier trabajador en un Uber, por ejemplo, que son turnos de 12 horas, o sea, quiero decir, son unas condiciones cada vez peores, ¿no? Y sobre todo los jóvenes experimentamos esa temporalidad mucho más. Claro, los jóvenes son el primer sector afectado porque también es contra el que más sencillo es aplicar todo este tipo de cosas, son los que entran a un mundo laboral ya directamente con unas condiciones establecidas. Y al final la socialdemocracia actúa un poco de esa manera, ¿no? Nosotros utilizamos siempre un poco esa expresión de que gobierna sobre los márgenes de posibilidad del capital. Cuando tú asumes el marco de relaciones productivas del capitalismo, evidentemente estás condenado a los márgenes que te permiten. Y esos márgenes en tiempos de crisis son especialmente robustos. Entonces la socialdemocracia ya no es como tradicionalmente pensábamos, que era que dentro de esos márgenes conseguía dar determinadas migajas, ¿no? o limar los aspectos más lesivos, sino que es que ni siquiera consigue esas cuestiones. Al final lo que estamos viendo es que está habiendo una formalización de tendencias que ya venían ocurriendo en el seno del capitalismo, en el seno de las relaciones de trabajo, de la tendencia a la individualización de las relaciones laborales, del trabajo a demanda, y la socialdemocracia está cumpliendo el papel de formalizarlo, de convertirlo en términos legales, vendiendo que en esa formalización nos protege de las partes más violentas, pero de facto lo que está haciendo es darle la legitimidad de que es el camino que va a seguir el mundo del trabajo durante los próximos años, ¿no? Parece casi autoparódico, ¿no? Pensaba yo estos días con el tema de las verduras y de las frutas estas de temporada que lanza el Ministerio de Consumo de vez en cuando en Twitter, en redes sociales, y parece como una parodia, ¿no?, de sí mismo y demás, que realmente esos márgenes de posibilidad que son realmente pequeños, ¿no? O sea, eso es lo único que le queda a la socialdemocracia por darnos realmente, decirte cuáles son las frutas y las verduras de temporada. O sea, nos lo tomamos ya un poco con humor, pero es que estamos hartos de todo esto, ¿no? Claro, es que es más sencillo apelar al consumidor. Claro. Es sencillo apelar al consumidor y poner la responsabilidad, o sea, al final, sobre los propios trabajadores, lo cual no colisiona, digamos, con la necesidad, evidentemente, de cambiar pautas alimenticias. No es eso lo que está en debate, sino que, evidentemente, cuando, en el caso de Garzón y el Ministerio de Consumo, cuando ha intentado regular cuestiones como la industria del juego, se ha encontrado con la oposición patronal, una oposición con la que no puede luchar, entonces es más fácil apelar a los consumidores y colocar la responsabilidad. Nosotros ahí siempre decimos que sí, pero que hay que estudiar cuáles son los condicionantes sociales, económicos, que impiden a gran parte de la mayoría trabajadora poder modificar esos hábitos, ¿no? en el ámbito del consumo, al menos. No, está claro, y además, bueno, yo creo que los ejemplos palmarios, ¿no?, de la utilidad que tiene la participación de autodenominados comunistas, o lo que queráis, ¿no?, en los gobiernos de gestión capitalista, se ve muy claramente con esos anuncios, ¿no?, de las frutas de temporada, que a mí me parece muy bien. También me lo dice mi frutera cuando voy a comprar lo que tiene de temporada, pero luego creo que lo último es ya bastante gordo, ¿no?, que es lo de la famosa manifestación de juguetes, que ya llega a un extremo ridículo y de incluso banalización de algo tan importante como es, con una herramienta tan importante para la lucha obrera como ha sido la huelga, ¿no? Y sacar esto, yo casi me permitís ya sacar esto después de lo de la huelga de Cádiz, ya parece hasta un insulto en toda la cara, cuando hay gente que les ha dicho a los huelguistas de Cádiz: deponed vuestra actitud y tranquilos, confiad en el gobierno, ¿no? Bueno, pues el gobierno que te dice que te va a sacar una huelga de juguetes. Pues nada, así nos luce el pelo. Claro. Sí, veíamos también, por ejemplo, en las universidades y en los institutos que había también como un clima, ¿no?, y un ambiente más propenso a esa movilización. Vimos también todo eso en la jornada del día 18 de noviembre. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la educación? ¿Cuáles son las leyes que hay sobre la mesa y de qué se quejan los estudiantes? ¿Qué reivindican? Bueno, yo creo que pues la misma línea de lo que comentábamos antes. Realmente lo que estamos viviendo en el ámbito educativo es un proceso no es nuevo, viene de muy atrás, es una continuación de lo que teníamos ya con Bolonia y de las distintas medidas que tenemos desde entonces, que al final es un proceso de ajustar la educación a los intereses productivos del capitalismo en cada momento, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo, por tratar de sintetizarlo tanto con la LOSU como con la ley de FP como con la LOMLOE, es cómo se adapta el sistema educativo pues esencialmente para aumentar el grado digamos, de control directo, instrumental de las empresas sobre la educación. En el caso de la ley de FP es muy visual, ¿no?, donde incluso las propias empresas van a dar la formación, ¿no?, para aumentar
la precarización de los propios estudiantes, con todo el sistema dual que se implanta en la FP y se implanta en la universidad también, y eso tiene repercusiones también porque redunda en la precarización también del trabajo, Sí, ¿no? sí, Y aumenta ese carácter de temporalidad, de tendencia hacia la baja de los salarios, etcétera. Potenciar determinados sectores específicos en el ámbito de las universidades y en el ámbito de la FP, aquellos que interesan más según la división social del trabajo. Eso es lo que se está viviendo, ¿no? Y es algo que ya venía desde antes y efectivamente está habiendo una reactivación del movimiento estudiantil. Yo creo que en el movimiento estudiantil lo que habíamos vivido también es un proceso casi, si no coincidente en el tiempo, al menos sí con continuidad de dos fenómenos, que es yo creo que el fin de cierto ciclo de lucha del periodo anterior, el que se inicia con Bolonia, y luego la pandemia. La pandemia ha tenido una seria repercusión porque, claro, la educación telemática o la semipresencialidad cortaba por completo todos los canales de conexión, de debate y de convivencia estudiantil, y entonces reducía la protesta a los círculos militantes, ¿no? Pero el que se haya podido mantener incluso a través de esos círculos militantes y que ahora se pueda amplificar, yo creo que también da claves muy interesantes de por dónde va a ir este ciclo que yo creo que está comenzando ahora y que extrae, yo creo, importantes lecciones del ciclo anterior, ¿no? Claro, estamos hablando como de una nueva fase, una nueva etapa, un nuevo ciclo de movilización y lucha. ¿Cómo analiza el Partido Comunista este nuevo ciclo? ¿O cuál puede ser la salida a la crisis actual con todo lo que se nos viene encima? Porque no es poco lo que se nos viene encima. Hombre, la salida a la crisis actual, yo tengo muy claro que la propuesta de los comunistas es la de que de esta crisis saliéramos destruyendo el capitalismo y siendo capaces de construir el socialismo, comunismo, ¿no? Algo completamente y radicalmente distinto a lo que tenemos. Pero para eso hacen falta dar unos pasos previamente, unos pasos en los que nosotros creo que estamos implicados y estamos comprometidos a desarrollar y que parten ni más ni menos, y esto que digo igual suena un poco así, pero lo primero es creérselo, lo primero es saber a dónde quieres ir, ¿no? Y nosotros nos vamos a ir encontrando. Nos hemos encontrado durante todo el tiempo. Realmente no es que lo de Cádiz o las movilizaciones estudiantiles no hayan venido precedidas de nada, ¿no? De hecho, luchas obreras y luchas estudiantiles ha habido continuamente a lo largo de todos estos años. Lo que pasa que lo que hace falta es un poco romper con cierta cadena mental, si queréis, con cierta idea preconcebida que nos ha inculcado mucho, especialmente la socialdemocracia, ¿no? Que es el de que no hay futuro más allá del capitalismo. O sea, lo único a lo que nos podemos aferrar es a una gestión más humana o una gestión más inhumana, ¿no? Y entonces, evidentemente, si te preguntan eso, pues ellos esperan que digas, yo lo más humano, que no me peguen, por favor. Sí. Ya, pero la cuestión aquí es, ¿y alguien se ha planteado o alguien quiere plantearse que realmente tenemos experiencias ya y tenemos conocimiento y hemos vivido ya situaciones en las que no hacía falta elegir entre lo malo y lo peor, en lo que se podía desarrollar una sociedad construida sobre la defensa y promoción de los intereses de la mayoría trabajadora y no sobre la defensa de los intereses de los explotadores de esa mayoría trabajadora? Y luego a la mayoría trabajadora le damos unas migajas más grandes, cachitos más grandes de pan o miguitas pequeñas, ¿no? Pero conténtate con eso, ¿no? Pues rompamos, ¿no? Rompamos con esa idea preconcebida y planteémonos que si hay unidad, si hay combatividad, si hay objetivos claros y sobre todo si hay confianza en nuestras propias fuerzas, que esa es la clave, está todo por ganar, ¿eh? Sí, no, yo completamente de acuerdo. Nosotros desde los TJC, por ejemplo, venimos diciendo también un poco eso, ¿no? Lo del discurso de que somos prisioneros de una vida en crisis, ¿no? Porque yo creo que caracteriza mucho lo que ha sido la vida de la juventud durante los últimos años, el carácter cíclico de las crisis del capitalismo, pero somos también prisioneros, en un poco lo que decía Astor, en las propias lógicas del capitalismo, que ya nos ha convencido ya no solo de que no es posible una alternativa, sino de que no es ni imaginable. O sea, que cualquier posibilidad incluso de imaginarla es un absurdo. Es más fácil imaginar cualquier tipo de hecatombe que de por sí la construcción de una sociedad socialista comunista, ¿no? Sí. Y evidentemente por ahí pasa el proceso de una respuesta a la crisis que vaya por otras coordenadas de lucha y por otras coordenadas político-ideológicas, ¿no? Por romper con eso.
Claro, lo que situabas tú y lo situamos en la revista, ¿no? Una generación un poco entre dos crisis, la nueva generación de jóvenes que tenemos entre 22, 26, 27 años, más o menos en ese marco, y realmente, ¿cuáles son las diferencias con la crisis anterior? O sea, ¿en qué sentido podemos también salir de esta crisis respecto a la crisis anterior, Astor? Hombre, vamos a ver, yo creo que hay que partir de una base, que es que los gobiernos capitalistas van a tratar de gestionar las crisis en beneficio de los capitalistas, sobre todo en beneficio de los grandes capitalistas, de los monopolios, de las grandes empresas, ¿no? De una manera más dura, más salvaje, como fue la experiencia de la crisis anterior, Sí. con todos los recortes, los hombres de negro, los memorándums, etcétera, etcétera, o de una manera un poco más civilina, si me permitís, un poco más tramposa, ¿no? Que es la que están desarrollando ahora, en la que nos están convenciendo de que las medidas que se establecen para favorecer a las grandes empresas son en beneficio nuestro, Sí. ¿no? Esta es una de las principales diferencias. Aquella fue más descarnada, esta es un poco más tramposa. Y yo creo que la característica fundamental, o lo que creo que sería importante conseguir, es ver bajo qué intereses de clase se desarrolla la respuesta frente a esas medidas. ¿Y por qué digo esto? Porque en la crisis anterior lo que vimos fue que quien capitalizó la lucha o la contestación a las medidas que favorecían a los monopolios era la pequeña burguesía, no era la clase obrera, no era la mayoría trabajadora. Y entonces consiguieron toda una serie de sectores pequeño-burgueses que se veían amenazados por el desarrollo de la crisis arremolinar en su entorno a sectores obreros que efectivamente estaban por dar una batalla, una contestación, ¿no? Yo creo que con la perspectiva que tenemos hoy, con la experiencia, con el mirar simplemente en qué despachos están los que se hicieron famosos en aquella época, ¿no? Viendo dónde están ahora, podemos concluir, y creo que es muy fácil llegar a esta conclusión, de que cuando hay una política y una economía que se hace para beneficiar a los monopolistas, la respuesta no está en los capitalistas pequeños que aspiran a ser monopolistas. La respuesta está, y la salida está, en defender los intereses de la otra clase fundamental, ¿no? Claro, yo creo que esto imbrica perfectamente con lo que hablábamos antes, ¿no? El porqué de la importancia que el pivote, que el núcleo fundamental de cualquier tipo de movilización esté en los centros de trabajo. Claro. Porque esa es la forma de garantizar que la hegemonía de la protesta está en la clase obrera, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ser una lección fundamental, que el primero que la tenemos que asumir somos la propia clase, ¿no? Y tomar el papel dirigente en ello, ¿no? Mira, yo recuerdo, por ejemplo, de la crisis anterior, yo evidentemente me inicié, digamos, en la política en las respuestas de la crisis anterior. Yo entré a militar a los CJC en 2012 y estábamos aún en todo el periodo del 15M. La última huelga general, por ejemplo, en España. Claro, yo durante el confinamiento, me acuerdo, escribí un artículo para Nuevo Rumbo, hablando un poco de toda esta experiencia. Sí. Y yo comentaba que había una pancarta, yo me acuerdo mucho. Yo rápidamente me di cuenta de que mi propuesta política, ¿no?, iba por otro lado, pero yo recuerdo que las movilizaciones del 15M, recuerdo ver una pancarta, esta que decía lo de vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Sí. Y yo creo que esa tenía cierta potencialidad revolucionaria que no tenía nada que ver realmente con lo que estaba ocurriendo allí y con cómo luego se desenvolvió. Sí, porque luego han ido muy rápido, ¿eh? Han ido muy rápido, claro, ¿no? Claro, yo creo que lo primero, evidentemente, está en lo que hemos dicho, el criterio de clase y cómo ese se manifiesta organizativamente, estructuralmente. Luego está lo que también hemos ido comentando, qué se denuncia, la necesidad de pasar una enmienda a la totalidad al conjunto del modo de producción, lo cual no es óbice de que haya respuestas parciales, es decir, que la lucha comience en la contestación a una violencia particular, pero sobre todo que esas luchas se eleven y se fundan en un único torrente, digamos, revolucionario, ¿no? Esto es pasar de la suma descoordinada o coordinada, desagregada de luchas parciales que inciden sobre las instituciones para que la socialdemocracia luego haga políticas favorables a distintos sectores o ni siquiera consiga hacer políticas favorables a esos distintos sectores, a la fusión
digamos, a la elevación de la lucha contra cada forma de violencia, a una denuncia general del capitalismo fundida en un único torrente revolucionario. Eso implica otra forma de entender la política. Claro. Es decir, no es política en los parlamentos, no es política en los ayuntamientos, es política allí donde vive y trabaja la clase obrera y los sectores populares. Es organizarnos y generar nuestras propias estructuras, nuestra propia institucionalidad y contraponer a su poder otro poder, ¿no? Y yo, hay una cosa que añadiría a esto que tú dices. No es política en los parlamentos, no es política tampoco en el Twitter. Lo que tiene que... Nosotros, sobre todo es política que crece a raíz de los falsos debates que a diario vemos en las redes sociales. Yo también me gustaría que hablásemos, ¿no? O que se hablase a lo mejor en algún futuro programa del podcast, ¿no? Sobre que nosotros también tenemos que ser capaces de imponer los debates que interesan a la mayoría trabajadora y no de mantenernos presos de los debates que otros nos fomentan para que nos entretengamos, para que nos peleemos por chorradas, si me permitís la expresión, claro. Y nos olvidemos de lo importante, ¿no? Claro, es que yo creo que eso pasa por lo mismo, es decir, pasa si somos capaces de estructurar, de pivotar en torno a la cuestión clasista toda la respuesta, también vamos a ser capaces progresivamente en distintos ámbitos ideológicos, culturales y demás, situar la agenda de la clase obrera, ¿no? Y la agenda consciente de la clase obrera es la agenda de los comunistas, ¿no? Esto nosotros lo decimos muy claramente, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que decía, que enlaza bien con lo que decía Astor, pues también tener una temporalidad, una concepción temporal distinta. Nosotros estaríamos mintiendo si prometemos aquí hoy a quienes nos ven y nos escuchan que en esta respuesta a la crisis ya está todo solucionado. Ya va a estar. Seguramente no, seguramente queden muchas derrotas, muchas victorias. La clave es el enfoque que se le da a eso, ¿no? Cuando te estás enfrentando a una sociedad en la que las lógicas burguesas, mercantiles, están tan enraizadas, si quieres ir a la raíz del problema, pues lo que necesitas es mucha constancia, mucha paciencia y sobre todo muchas manos, ¿no? Y esa es la tarea y ese es el objetivo por el que al menos los EJC y el PCT van a estar trabajando durante los próximos años. Claro, y en este marco hemos celebrado hace un mes, el Congreso del Centenario del Partido. En ese sentido, desarrollo de fuerzas, de debates, ¿en qué punto está el partido? ¿Cómo salimos de ese congreso, mejor dicho? Yo creo que salimos muy reforzados, fuertes, muy contentos, muy fuertes. Hemos dado unos debates importantes a lo largo de todo este año. Salimos con un manifiesto programa que yo creo que va a ser un documento importante para la lucha obrera y popular en todo este periodo. Y yo creo que salimos también con una idea muy clara con respecto a lo inmediato, nada más terminar el Congreso, ¿no? Que es el hecho de que nosotros apostamos por el contraataque. Nosotros somos, como decíamos en el acto de cierre del Congreso, ¿no? Queremos ser el partido del contraataque, queremos ser el partido que sea capaz de ir articulando, de ir proponiendo y articulando toda una serie de luchas que en este momento lo que deben conseguir es entorpecer al máximo los planes que se están desarrollando para favorecer a los capitalistas a raíz de la crisis, ¿no? Y entorpecer esos planes, enlaza con lo que decía antes Javi, entorpecer esos planes no es que mañana vamos a decretar la toma del Congreso y decretar el nuevo poder obrero en España. Lo que significa es, fundamentalmente, que hay que conseguir parar la LOSU, que hay que conseguir que la reforma laboral sea contestada por crecientes sectores obreros y populares, pero sobre todo por sectores del movimiento obrero que no quieren corresponsabilizarse, ¿no?, de la salida a la crisis que va contra su propia clase, y el intentar paralizar todas aquellas medidas que, aunque no lo parezca, van contra nuestros intereses, ¿no? Y ya os digo, yo sigo y creo que nos toca una etapa de insistir mucho en esto, ¿no?, de romper ese esquema mental, de decir que sí que hay una posibilidad de triunfar, pero para eso hay que creérselo y hay que organizarse para conseguirlo. Exactamente, y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el Congreso es precisamente pues, la aprobación del manifiesto programa, ¿no? Es decir, que nosotros situamos un camino, nosotros nos tomamos esto en serio, ¿no? Hablar de la revolución no es simplemente un brindis al sol, queremos establecer un camino hacia esa revolución. Y ahí es lo que decía Astor, que cada uno de los combates que le esperan a la clase obrera y a los sectores populares durante los próximos años
se rompa con el cordón umbilical con la socialdemocracia, Sí, ¿no? sí, sí. Y quede un pozo organizativo, que sea el pozo organizativo, que sea ya el germen de una futura sociedad. Pero que haya un camino por el que transitar y que empecemos a caminarlo, sobre todo, porque van muchos años de no recorrer ese camino, que es el camino revolucionario, ¿no? Claro, en la revista, por ejemplo, estamos los artículos, diferentes artículos que se han trabajado. Se ha hablado mucho del centenario, como decíamos al principio del programa, y el que pueda leer la revista y que no conozca quizás mucho la historia del partido y de la Juventud Comunista va a decir, joder, los comunistas han pintado mucho en este país en los últimos 100 años, ¿no? Desde la guerra, las experiencias de la República. En el país y en el mundo entero. Y efectivamente, bueno, por centrarnos aquí en este Claro, caso, ¿no? pero hay que tener cuidado un poco con eso, porque, claro, esto también es una cosa que se dice mucho el otro día. Yo vi a Carmen Calvo el otro día en Televisión Española reconociendo el papel de los comunistas Sí, ahora todos en la reconocen. transición, ¿no? Sí. Bueno, pues igual precisamente ese no es el mejor momento. Esa es la parte que igual había que... Sí, sí. Claro, nosotros Efectivamente. evidentemente defendemos nuestra historia con sus errores y con sus aciertos, pero sobre todo sabemos localizar en qué momentos el comunismo en España ha seguido el hilo rojo, que es un hilo rojo revolucionario, un hilo rojo que quiere construir el socialismo-comunismo en España y en el globo entero, y no aquellos momentos en los que precisamente el PSOE, Unidas Podemos y demás nos tiran al lago a los comunistas precisamente porque renunciamos a nuestras propias tareas, ¿no? Claro, claro, esa es porque la cantinela de la última temporada es esa, ¿no? Es decir, hay que saludar que los comunistas fueron tremendamente generosos, renunciando a prácticamente todo para que tengamos esta constitución burguesa, ¿no? Sí. Bueno, claro, pues esa es la parte en la que quizás efectivamente deberíamos un poco pensar qué fue lo que llevó a que se hiciera eso, ¿no? Pero al hilo del centenario a mí sí me gustaría señalar, porque a veces, bueno, llevamos hablando del centenario pues todo el año, evidentemente, y yo sí que creo que hay que insistir en que nosotros no nos queremos centrar en la parte nostálgica, decir qué bien que tenemos 100 años de vida, sino en lo que tú decías al principio, el hecho de que si precisamente tenemos 100 años de vida, tenemos un montón de experiencias, ¿no? Positiva y negativa, que si para algo la reivindicamos y si para algo la recogemos en su totalidad, nos guste más o nos guste menos, es para, a día de hoy, en las luchas contemporáneas, ser capaces de aplicar todo lo que aprendimos. Claro, es un centenario a futuro realmente, o sea, porque Claro. toda la experiencia que hemos recogido ahí en estos últimos 100 años, estamos viéndola, estudiándola, evaluándola y viendo cómo nos sirve en el presente, Sacando ¿no? Que es lo conclusiones fundamental. y aplicándolas. Y eso tiene mucha importancia también en cómo enfocamos nosotros mismos la historia. Yo creo que esto es una cosa muy importante, porque a diferencia de determinadas líneas de la historiografía burguesa y demás, nosotros entendemos que los seres humanos y los comunistas también a lo largo de su historia han sido seres movidos por determinadas circunstancias sociales, ¿no? Esto implica también cierta despersonalización de lo que es la historia y entender por qué ocurrió esto, por qué ocurrió esto otro, y nosotros en ese sentido creo que debemos ser enormemente cautelosos y respetuosos con nuestra propia historia, saber, digamos, realizar este balance de en qué aciertos tuvimos, qué errores también cometimos, pero no para poner en la picota a X nombre o Y nombre, sino sobre todo para que todos esos errores y todos esos aciertos son parte de nuestro patrimonio y sobre todo son un acervo que nos permite hoy no volver a cometer los errores y duplicar los aciertos. Yo creo que esa es un poco la clave en cómo nosotros presentamos la cuestión del centenario y en general del estudio de nuestra historia, ¿no? Claro, también en la revista veíamos, por ejemplo, la tremenda influencia del Partido Comunista durante estos 100 años en el mundo de la cultura. Por ejemplo, ¿no? Con escritores, quizás en la Guerra Civil y durante la República sea como la época un poco más clara de todo esto, Sí. pero que a lo largo después del franquismo, la transición, etcétera, etcétera, también ha habido toda esa influencia, ¿no? Dentro del mundo de los artistas, de la cultura, del arte, etcétera, y como tenemos, pues eso, poetas como Gabriel Celaya, por ejemplo, otros asuntos que se hablan en la revista, también al hilo de esto, ¿no? Claro, sí, hombre, yo creo que
en España sirvió, decía, sobre todo en la guerra, pero es que la guerra tiene mucha significación en ese sentido, porque durante la guerra se celebró, por ejemplo, el segundo Congreso de Escritores Antifascistas. O sea, claro. España fue durante un tiempo el epicentro de una nueva forma de cultura, Sí. ¿no? En la medida en que los comunistas han tenido fuerza y han tenido implantación en el seno de la clase, también esta lucha y este desarrollo revolucionario ha tenido su reflejo en términos culturales y en términos artísticos, ¿no? Y esto formará parte, lo comentábamos antes brevemente, también del desarrollo futuro. A medida que el comunismo vuelva a estar presente en la cotidianidad de la clase, en el día a día, en cada espacio de vida y trabajo, también estoy convencido de que tendrá más presencia en ámbitos culturales y en ámbitos artísticos y del pensamiento en general, ¿no? Sí, eso está claro. Y además es que, vamos a ver, yo creo que el mundo de la cultura, ¿no? Dicho ese término, ¿no? Sí. Claro, es muy importante de cara a la confrontación ideológica, a la confrontación casi, si me apuras, principal, ¿no? En la que nos tenemos que empeñar. Porque si uno ve con un poco de perspectiva cómo era la situación cultural hace 40 años, si queréis, y cómo es la situación cultural hoy, se ve que es muchísimo más necesario que el Partido Comunista tenga una política hacia esos sectores, porque es una forma importante de poder romper un poco con la hegemonía, ¿no? de la ideología imperante, que es la ideología de la clase dominante, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que tenemos una machacona imposición de determinadas cuestiones, de determinadas ideas, a través de la música, la literatura, el cine, todas ese tipo de expresiones culturales, que hay que también contestar, ¿no? Pero que hay que contestar, además, yo creo que inteligentemente. O sea, no se trata aquí, yo esto creo que es un debate que hemos tenido largo y tendido entre el partido y en la juventud. No se contrarresta la hegemonía ideológica a día de hoy a través de la machacona repetición de vídeos del coro del Ejército Rojo. Hay que responder también de forma contemporánea, ¿no? Las necesidades contemporáneas de la lucha. Y entonces ahí yo creo que es importante iniciativas como estas, iniciativas como el Juventud, en su formato revista, en el podcast, también el periódico del partido, en fin, toda una serie de medidas que además vamos a desplegar también en este mandato que empieza, que nos permiten ampliar más el espectro de, digamos, de contacto, de entorno del partido y de contacto y de entorno de los comunistas. Claro, en este caso ya, por ir finalizando este primer programa, un poco, ¿cuál es la reflexión que situamos al público que nos está escuchando, que nos está viendo, que pueda leer la revista, ¿no? ¿Cuál es la reflexión final de cierre frente a esa resignación, a toda esa angustia que cada vez sentimos más? Y es verdad que yo lo comento muchas veces con amigos, ¿no? La angustia que te genera el trabajo, por ejemplo, como esa sensación de apatía un poco vital, de incapacidad, de cansancio, todo esto al final lo vamos arrastrando y lo vamos arrastrando. ¿Y qué le decimos a todos esos jóvenes? ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo por cerrar, yo lo primero que les diría es que si ha habido, yo creo, una reflexión un poco transversal, es que evidentemente esto no puede ser una cosa solo de los comunistas, ¿no? Que aquí lo más importante es la organización, el ser conscientes de que dependemos de nuestras propias fuerzas, de que debemos confiar en nuestras propias fuerzas y de que debemos nosotros generar nuestros propios espacios, ¿no? Entonces, yo terminaría simplemente diciendo que la mejor forma de combatir la resignación es luchando, y que la mejor forma de contrarrestar la hegemonía de la ideología dominante es eso, generando nuestros propios espacios, reflexionando colectivamente, debatiendo entre nosotros, y que por tanto que este formato, el podcast del Juventud, lo sientan también suyo. Es de los CJC, pero es también de todo joven trabajador y que por tanto tengan un papel activo en él. Nosotros yo creo que va a sentar precedente este podcast, claro, este programa. Pero que tengan, yo creo que es muy importante que ellos lo sientan así y que además nos envíen propuestas, nos envíen comentarios, etcétera. Queremos que sea un espacio amplio y sobre todo también un espacio de debate y un espacio de lucha, ¿no? Sí, yo creo que, si me permitís, hay dos ideas, ¿no? El hecho de que nadie va a luchar por ti y el hecho de que tienes que confiar en las propias fuerzas de tu clase y de tu organización. Confiar en que los problemas que comentábamos los va a resolver tal o cual gobierno, que está
creado, surgido únicamente para defender los intereses de quienes a ti te explotan, es iluso. Entendemos que efectivamente hay gente que lo cree todavía de buena fe, aunque la realidad cada vez sea más contradictoria, ¿no? Pero el hecho de confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y de las trabajadoras y en el hecho de que nadie va a luchar por nosotros es el primer paso para todo lo demás y es fundamental. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar este primer programa. La verdad que muy orgulloso de que haya salido todo bien, de dar como este nuevo formato al público y tal. Y también lo que comentaba un poco Javier, ¿no? Esperemos que vayan llegando esas críticas positivas, esas respuestas, esa interacción con el público y para que en el próximo programa también tengamos otro tipo de invitados y demás. Muchas gracias por haberos desplazado hasta aquí hoy, hasta el plató del podcast. Gracias a ti, Pedro. Gracias por invitarnos. Y nada, nos veremos próximamente. Y que vaya muy bien. Coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, de nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.